México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato, sección 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La agricultura industrial en un país subdesarrollado y con grandes masas campesinas empobrecidas, la contrarreforma neoliberal no es ninguna solución. En lugar de apoyarse más al campesino, capitalizando los ejidos, el Estado tecnocrático los abandona y los lanza a competir en contra de la producción industrial consolidada de los farmers del norte, lo que va a propiciar la aparición de una nueva clase de latifundistas, toda vez que en resultas de la modificación realizada por los salinistas al artículo 27, las empresas pueden comprar tierras legalmente o asociarse con los ejidatarios. Ese cambio en la propiedad de la tierra abrió flagrantemente las puertas no solo a su apropiación per se, sino también a la acción depredadora de las corporaciones multinacionales sobre la riqueza de muchas zonas de nuestra geografía: petróleo, minerales, biodiversidad, agua, perdiendo la federación aún más el control operativo sobre activos naturales de su propiedad exclusiva. Y la apertura apuntaría a incluir empresas extranjeras. Tenemos que, configurando la teoría y praxis neoliberal de manera complementaria a las acciones monetaristas, se redondeaban en lo político con la public choice, elección pública, y en lo social con las teorías del capital humano, extendiéndolas a todo el campo de las ciencias sociales para abordar el dominio social con una praxis tipo paradigma, homo economicus, requiriendo por último de un marco jurídico patentado sobre los derechos de propiedad, siendo tal conceptualización jurídica la que subyace la procura de propietariedad de tierras, no para otra cosa, sino por aquello de que todo se compra, todo debe estar en venta y que compre el que tenga mayor poder adquisitivo. Plena libertad de mercado. Sobre esta teoría, para que haya transacciones normales en el mercado, es imprescindible que las partes posean un derecho de propiedad preciso sobre el objeto de la transacción. De esta forma, ponen de relieve el carácter benéfico de la propiedad para el conjunto de la sociedad. Acabando también con los precios de garantía, lo grave. Entre 1981 y 1990, el precio de garantía real del maíz bajó 39% y el del frijol 27%. El Banco Mundial pretendió inducir esos granos y el trigo en el convenio para eliminar los precios de garantía, medida que el gobierno trató de frenar, pero que ahora en la práctica se establecen básicamente por la oferta y la demanda. Finalmente terminó por abrirse. Esto es, propició un medio ambiente de desregulación que implicó la eliminación de la producción nacional de granos a favor, en primer lugar, de las importaciones de Estados Unidos, las cuales han abarrotado el mercado nacional. La incipiente agroindustria nacional, apoyada por el Estado, es eliminada, dejándole el mercado abierto a la maquinizada agroindustria y altamente subsidiada de los farmers, resolviéndoles el problema de su sobreproducción, que de eso se trataba el negocio, es decir, la contrarreforma agraria vendida como impulso y modernización del campo y del campesinado mexicano. Por estas vías entramos en la ruta que en estos días puede rematar de la entrega de grandes extensiones para cultivo de maíz transgénico a Monsanto, acorde con la lógica neoliberal que siguen los regímenes prianistas, otra aberración antieconómica a la cuenta del mal gobierno burgués entregado al gran capital extranjero. ¿Para qué sirven los préstamos del Banco Mundial? Para otorgar fondos para la importación de productos agrícolas, insumos, maquinaria y fertilizantes, compras todas ellas made in USA, a la par de que se sesga el crédito nacional a la producción básica de maíz y frijol, acabando con los subsidios y las empresas estatales. Fertimex, Pronace, Conasupo, Liconza,
por medio de las cuales el Estado proveía de insumos al campesinado y protegía sus precios de venta. El cuadro del buró político salinista, dedicado a los asuntos agrarios, estaba configurado por personas de por sí proclives para promover la contrarreforma. Carlos Jan González como secretario de Agricultura y Luis Telles como subsecretario, a quienes los líderes campesinos consideraban un antiagrarista. Inclúyase en el grupo al líder de la oficiosa Confederación Nacional Campesina, Víctor Cervera Pacheco, funcionario que años atrás mencionara que faltaban por repartirse más de 10 millones de hectáreas, pero ya como secretario de la Reforma Agraria afirmó que el reparto había terminado. La derechización del PRI salinista era un hecho consumado. Al decir que le robaron a los panistas su proyecto de nación, no es una exageración, tal y como se constata al saber que 20 años antes, en 1971, los congresistas panistas propusieron un proyecto semejante que pretendía la enajenación del ejido, lo que en aquel entonces suscitó una reacción airada por parte de los diputados priistas, representantes del sector campesino. Pero la política giró repentinamente en la década de los 80 con el traspaso de un sexenio a otro. Si en el 71 un diputado priista confrontó a los hermanos Fernández de Ceballos en las galerías de la Cámara de Diputados, en el 91 Diego Fernández de Ceballos era el líder de la Diputación panista y papeletas incineradas, con cierta sesión arreglada, modificación aprobada. El mismo Fernández de Ceballos se los recordaría en un reclamo. Tenemos muchos años de reclamar para México los postulados fundamentales a los que ahora se les da lectura en la propuesta presidencial. La iniciativa del Ejecutivo Federal rectifica rumbos, cambia radicalmente la posición política del gobierno, recoge planteamientos que todos ustedes han oído a través de décadas. Hasta el lenguaje es parecido, es coincidente. Y los beneficios de la modificación presidencial no dejan de presumirse, a decir de Luis Telles, que los ejidatarios pasen a constituirse en pequeños propietarios y puedan poner sus tierras como garantía para obtener créditos. ¡Qué gran logro! Propietarios de lo que por naturaleza e historia les pertenece pasan a ser endeudados. Los ejidatarios tendrían garantizada su libertad de asociación, manteniendo plenamente sus derechos y la propiedad de la tierra, con lo que la cacareada libertad liberal se recupera para los pequeños campesinos, lo que para ellos no representaba beneficio alguno, tratándose de la libertad que predomina en el mercado, libertad de transmitir la tierra a otros, libertad de vender con pleno respaldo jurídico de propietario u asociarse con empresarios, eso sí, con capital, los que en principio debían ser preferentemente empresarios nacionales, pero en la proyección procurada está la concesión a extranjeros, pretendiéndose que estos se limitarían a compartir la pequeña propiedad. Lo que el porvenir desmentiría, y no solo en el caso de la apropiación de tierras, verificándose a la sombra de la contrarreforma agraria, de manera subrepticia, la concesión de minas, legalizándose su entrega a particulares nacionales y extranjeros. Con este propósito, el 6 de mayo de 1992 se modificó la ley minera para desincorporar las reservas, ampliar el plazo de la vigencia de concesiones de 3 a 6 años para la exploración y de 25 a 50 para la explotación. Se eliminaron los límites de la superficie que sería concesionada, se derogó el derecho o impuesto a la extracción y se abrió la puerta a la participación de capital extranjero bajo la figura de sociedades mexicanas. Así, durante este sexenio, se privatizaron unidades y plantas mineras del sector paraestatal y se transfirieron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a 3 consorcios del país: Peñoles, de Alberto Balleres; Grupo México, de Jorge y Germán Larrea; y Carso, de Carlos Slim. Concentración en emporios a los que hay que añadirles la invasión canadiense que se daría ya en el nuevo milenio. Caso perfecto de apertura
al gran capital sin beneficio para la nación. Una de dos: o se capitalizaba el campo con el concurso del capital privado afirmativo, o se fortalecía la condición comunal del campesinado, negativo. Pero así lo pretendía la modificación salinista, dicho por el secretario de la Confederación Nacional Campesina y coordinador de la facción campesina del PRI, Hugo Andrés Araujo. El proyecto, como lo puntualiza el presidente, es un proyecto para buscar más justicia en el campo, pero también para desarrollar un poco la libertad de los ejidatarios para ir buscando diferentes alternativas de organización económica. Creemos que es un proyecto respetuoso de la posición de diferentes organizaciones y también de la iniciativa campesina. Sí, del campesinado nylon. En lo que se denota la manera menguada, al tanteo, de ir propiciando la apertura al potencial capital propietario, más que inversor. En realidad, ocurría que el gobierno que apuntaba a la política económica neoliberal procedía a la apertura ejidataria, tras de un abandono de décadas e intensa corrupción como antecedentes, dando lugar a fortunas de dirigentes y funcionarios agrarios, que la agroindustria es empresa de capitalistas. Si el campo estaba en malas condiciones y la producción nacional resultaba insuficiente, no pudiendo competir con la agricultura de los vecinos del norte, era debido a la estrategia gubernamental ejercida durante los últimos 15 años, a noviembre de 1991. Lo que siempre se ha querido es ahorcar económicamente a los ejidatarios, para que no les quede otra que asociarse con el capital, convirtiéndose de esta manera en peones de sus mismas tierras, pues quien da el dinero es el que dice qué sembrar, cómo sembrar y a qué horas sembrar, y el dominio sobre el ejido prácticamente se pierde. El trasfondo de la incidencia neoliberal programada en el norte radica en terminar con la intención de autosuficiencia alimentaria como política económica gubernamental, sustituyéndola pérfidamente con la sugestiva modernización entendida por los efectos del Banco Mundial como la capacidad de comprar la cantidad de alimentos necesarios para la sociedad más que la capacidad de producirlos. Es decir, se acató la liberación comercial, lo que significó un aumento drástico de las importaciones dada la reducción de los aranceles sobre granos básicos baratos, contra la que los campesinos mexicanos no han podido competir. Se constata que de 1981 a 1988 los productores de granos se vieron afectados por la caída de los precios de garantía, para cuando el incremento de los insumos fue mucho mayor. A consecuencia de ello, más de 1 millón de productores cayeron en la insolvencia y cientos de miles tuvieron que abandonar sus parcelas, por lo que la cosecha de granos básicos por habitante cayó hasta un 34.9% en 10 años. De manera correlacionada, el número de tractores venía disminuyendo, así como el de fertilizantes empleados declinaba en un 14.5%.